Durante más de 6 siglos, el Imperio Otomano fue una de las potencias más influyentes del mundo, controlando vastos territorios que se extendían por 3 continentes, incluyendo Oriente Medio, el norte de África y el sudeste europeo. Su capital, Constantinopla, la actual Estambul, era el corazón de un imperio que dominaba el comercio, la política y la cultura de la región, conectando Oriente y Occidente como ninguna otra civilización antes. Esta posición como centro global otorgó a Turquía un papel estratégico que persiste hasta hoy, reflejado en su capacidad para influir en las dinámicas globales incluso como una república moderna. Bajo el liderazgo de Erdoğan, Turquía evoca frecuentemente elementos de ese legado otomano para moldear su política exterior. Sus acciones en Oriente Medio, su reclamo de influencia en el Mediterráneo Oriental y su búsqueda de liderazgo en el mundo musulmán son ecos de una época en la que el sultán era tanto un líder político como espiritual. Sin embargo, este intento de recuperar un rol de protagonismo global plantea desafíos tanto internos como externos, poniendo a Turquía en conflicto con antiguos aliados y generando nuevas tensiones regionales. Este contraste se hace aún más evidente al observar el papel que Turquía asumió al unirse a la OTAN en 1952. En ese momento, el panorama geopolítico estaba definido por la Guerra Fría, y la prioridad era posicionarse como una barrera frente a la expansión soviética, alineándose con las potencias occidentales. Gracias a su posición geográfica única, conectando Europa con Oriente Medio y controlando el acceso al Mar Negro, Turquía se convirtió en una pieza clave en el tablero de la seguridad occidental. Sin embargo, con el paso de las décadas, los intereses de Ankara comenzaron a desalinearse de los de sus aliados. Una de las discrepancias más evidentes surgió en los últimos años con la compra de sistemas de defensa aérea S-400 a Rusia. Este movimiento desató una crisis dentro de la alianza, ya que estos sistemas no son compatibles con las plataformas de la OTAN y generan preocupaciones sobre posibles acciones de espionaje ruso. En respuesta, Estados Unidos excluyó a Turquía del programa de aviones de combate F-35, marcando uno de los momentos más tensos entre ambos países. Además, la política exterior turca ha desafiado la cohesión de la OTAN. Mientras la organización aboga por una postura unificada en los conflictos regionales, Turquía actúa con frecuencia de manera independiente. Ejemplos de esto incluyen su enfoque en Siria, el Mediterráneo Oriental y otros escenarios donde los intereses nacionales prevalecen sobre el consenso colectivo. Estas acciones alimentan debates sobre hasta qué punto Turquía sigue comprometida con los principios fundacionales de la alianza. Las tensiones dentro de la OTAN que involucran a Turquía no se limitan a desacuerdos políticos con potencias como Estados Unidos, sino que también se ven exacerbadas por rivalidades históricas y regionales con otro miembro importante de la alianza, Grecia. Esta relación compleja está marcada por disputas territoriales que persisten desde hace décadas, con el Mar Egeo como el principal campo de batalla diplomático. El Mar Egeo, situado entre Grecia y Turquía, forma una extensión del mar Mediterráneo que conecta la región con el Mar Negro a través de los estrechos turcos. Lleno de islas, muchas bajo control griego, es una zona estratégica tanto geográfica como económicamente. Además de ser una importante ruta marítima para el comercio y el transporte de energía, el Egeo ha ganado relevancia en las últimas décadas debido al potencial de explotación de gas natural en sus aguas. En el Egeo, Grecia y Turquía discrepan sobre la extensión de sus aguas territoriales, el espacio aéreo e incluso la soberanía de pequeñas islas. Estas cuestiones tienen implicaciones directas sobre el control de recursos naturales, como el gas natural descubierto recientemente en la región. Con cada provocación, ya sea por ejercicios militares o por investigaciones turcas en áreas reclamadas por Grecia, aumenta el riesgo de una escalada, exponiendo las fragilidades de la alianza. Sin embargo, las tensiones no se limitan al mar. Chipre,
un pequeño punto en el Mediterráneo, es el epicentro de una de las disputas geopolíticas más complejas de la región. Desde 1974, tras la intervención militar turca, la isla permanece dividida entre el sur, habitado mayoritariamente por chipriotas griegos, y el norte, controlado por la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Ankara, la capital de Turquía. Para Grecia y la Unión Europea, la presencia turca en el norte de Chipre se considera una ocupación. Para Turquía, es una garantía de protección para los turcochipriotas. En medio de esta disputa, Grecia ha buscado reforzar sus alianzas. En 2021, firmó un pacto de defensa mutua con Francia, enviando un mensaje directo a Turquía: en caso de conflicto, Atenas contará con apoyo militar adicional. Esta medida no solo refleja la búsqueda de seguridad por parte de Grecia, sino también las dificultades de la OTAN para gestionar disputas internas entre sus miembros. Además, en 2019, Ankara sorprendió a la comunidad internacional al firmar un controvertido acuerdo marítimo con el gobierno de Libia. Este pacto redefinió las fronteras marítimas entre ambos países, ignorando las reivindicaciones de Grecia y Chipre, y trazando límites que afectaban zonas económicas exclusivas tradicionalmente reconocidas como griegas, especialmente al sur de la isla de Creta. La relevancia de este movimiento está directamente relacionada con los descubrimientos de grandes reservas de gas natural realizados en la última década. La explotación de estos recursos energéticos tiene el potencial de convertir al Mediterráneo Oriental en una de las mayores áreas de exportación de gas del mundo, aumentando su importancia económica y estratégica. Con este acuerdo, Turquía buscó fortalecer sus propias reclamaciones sobre estas riquezas y asegurarse un lugar como actor clave en la región. Sin embargo, esta acción intensificó las tensiones con Atenas, que calificó el acuerdo como ilegal y buscó el apoyo de la Unión Europea y de aliados regionales. La controversia también destacó la dificultad de la OTAN para manejar disputas entre sus propios miembros, ya que tanto Grecia como Turquía forman parte de la alianza. Mientras tanto, Ankara ha mantenido una postura firme, enviando barcos de exploración a aguas en disputa y desafiando las sanciones y presiones internacionales. Otro aspecto importante es la postura de neutralidad activa que Turquía ha adoptado en su política exterior hacia Rusia y Ucrania. Este enfoque combina cooperación pragmática y competencia estratégica. A pesar de las tensiones históricas con Moscú, Ankara mantiene una relación económica significativa con Rusia, especialmente en sectores como energía y turismo. Proyectos conjuntos como el gasoducto Turk Stream, que transporta gas ruso a Europa a través de Turquía, refuerzan la interdependencia entre ambos países. Por otro lado, Turquía también actúa como un aliado indirecto clave de Ucrania. Desde el inicio del conflicto con Rusia en 2014, Ankara ha suministrado drones de combate Bayraktar TB2 a Kiev, que se han convertido en una herramienta fundamental para la resistencia ucraniana. Además, durante la invasión de Ucrania en 2022, Turquía cerró el estrecho del Bósforo a los buques de guerra rusos, basándose en la Convención de Montreux, que regula el acceso al Mar Negro. Este movimiento fue interpretado como un acto de equilibrio, apoyar a Ucrania sin romper completamente los lazos con Rusia. Esta ambivalencia refleja los desafíos que enfrenta Turquía al intentar navegar entre ambos lados de la contienda. Mientras busca mantener buenas relaciones con Rusia, Ankara también debe considerar su posición en la OTAN, donde Moscú es vista como una grave amenaza. Este doble juego permite a Turquía preservar su autonomía diplomática, aunque también la expone a presiones constantes de aliados occidentales y rusos. Mientras Turquía equilibra intereses divergentes en su relación con Rusia y Ucrania, su política exterior hacia Oriente Medio sigue una lógica más directa: garantizar la seguridad nacional y expandir su influencia regional. Esto se ha manifestado en intervenciones militares frecuentes, principalmente en Siria e Irak, donde Ankara busca neutralizar amenazas que percibe como un riesgo para su estabilidad interna y su posición geopolítica.
La guerra en Siria ha puesto de manifiesto una de las principales prioridades estratégicas de Turquía, debilitar a las fuerzas kurdas, especialmente al YPG, Unidades de Protección Popular, que Ankara considera una extensión del PKK, Partido de los Trabajadores del Kurdistán, una organización catalogada como terrorista por el gobierno turco. Para lograr este objetivo, Turquía ha lanzado varias operaciones militares, como la Operación Escudo del Éufrates en 2016 y la Operación Primavera de Paz en 2019, ocupando partes del territorio sirio cerca de su frontera. Además de Siria, la influencia turca se extiende a Irak, donde sus fuerzas llevan a cabo incursiones para atacar bases del PKK en áreas montañosas del norte del país. Estas operaciones son justificadas bajo el argumento de autopreservación, pero a menudo generan críticas internacionales y tensiones con los gobiernos locales. El involucramiento turco también trasciende su propia seguridad nacional. Ankara apoya militarmente a aliados estratégicos como Azerbaiyán en el conflicto de Nagorno-Karabaj, consolidando su posición como un actor militar activo en el escenario regional. Esta postura agresiva refleja la visión de Turquía de que la proyección de poder es esencial para alcanzar sus objetivos regionales y globales, incluso si esto implica desafiar abiertamente las normas internacionales. Las incursiones militares de Turquía en el Oriente Medio tienen como trasfondo un conflicto profundamente arraigado, la cuestión kurda, que representa tanto un desafío interno como una amenaza percibida a nivel regional. Los kurdos son un grupo étnico que habita principalmente en Turquía, Irak, Irán y Siria, con una población estimada entre 30 y 40 millones de personas. A pesar de su tamaño, carecen de un estado propio, lo que alimenta tensiones en varios países, incluida Turquía. En el centro de este conflicto está el PKK, una organización considerada terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea. Desde los años 80, el PKK ha liderado una insurgencia armada contra el gobierno turco, con demandas que van desde una mayor autonomía hasta la independencia total. El conflicto ha causado decenas de miles de muertes y el desplazamiento masivo de civiles. Este problema no se limita a las fronteras turcas. La autonomía kurda en áreas del norte de Irak y Siria, como la región de Rojava, ha intensificado las preocupaciones de Ankara. Para Turquía, estos territorios controlados por fuerzas kurdas, como el YPG en Siria, actúan como una extensión del PKK y representan una amenaza directa a su integridad territorial. Esta percepción ha llevado a Ankara a realizar ataques aéreos constantes e incursiones terrestres en territorios vecinos, justificando estas acciones como necesarias para neutralizar corredores terroristas. La postura de Turquía hacia los kurdos enfrenta críticas internacionales. Aunque algunos gobiernos reconocen las preocupaciones de seguridad turcas, muchos ven a los kurdos como aliados estratégicos, especialmente en la lucha contra el Estado Islámico. Esta dinámica crea tensiones entre Ankara y sus socios en la OTAN, así como con potencias regionales. El papel de Turquía en el Oriente Medio y sus tensiones con los kurdos están estrechamente ligados a su posición estratégica como un corredor energético clave. Situada en una de las regiones más estratégicas del mundo, Turquía controla rutas cruciales para el transporte de petróleo y gas natural, conectando las vastas reservas de Asia Central y Oriente Medio con los mercados europeos. Proyectos como el oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan y el gasoducto Transanatolio, TANAP, refuerzan esta posición, permitiendo a Turquía influir en el flujo energético global y consolidar su relevancia estratégica. Además, Turquía controla el estrecho del Bósforo y el estrecho de los Dardanelos, puntos de paso clave para el transporte de petróleo y mercancías entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Recientemente, el descubrimiento de reservas de gas natural en el Mar Negro ha abierto nuevas perspectivas para la independencia energética de Turquía. En 2020, el gobierno anunció el mayor hallazgo de gas en su historia, en el campo de Sakarya, con un potencial estimado de cientos de miles de millones de metros cúbicos. Este desarrollo podría reducir la dependencia turca de las importaciones, especialmente de Rusia, y darle mayor flexibilidad en el ámbito político internacional. Más allá del ámbito energético,
Turquía utiliza su ubicación estratégica para consolidar su influencia política. Su proximidad a regiones en conflicto, como el Cáucaso y el Mediterráneo Oriental, le permite actuar como mediador o como un actor directamente involucrado. Esta estrategia fortalece la narrativa de Turquía como una potencia regional independiente que no duda en distanciarse tanto de Rusia como de Occidente cuando lo considera necesario. La creciente influencia energética y estratégica de Turquía no es solo resultado de su ubicación geográfica privilegiada, sino también de una visión política ambiciosa liderada por Recep Tayyip Erdoğan. Bajo su liderazgo, el país ha adoptado una política exterior que busca rescatar elementos del pasado otomano, proyectando a Turquía como una potencia independiente con amplia influencia en Oriente Medio, Asia Central y el mundo musulmán. Esta estrategia, a menudo llamada neo-otomanismo, va más allá de la nostalgia histórica. Representa un plan claro para expandir la influencia cultural, económica y política de Turquía en antiguas áreas bajo dominio otomano. Esto incluye una presencia activa en países como Libia, Siria y Qatar, además de iniciativas para mediar en conflictos regionales y apoyar a grupos alineados con sus intereses. Internamente, el nacionalismo turco refuerza esta visión, unificando a la población en torno a la idea de una Turquía fuerte y autosuficiente. Esta narrativa se utiliza para justificar tanto su política exterior agresiva como iniciativas económicas y militares, como el fortalecimiento de su industria de defensa. Erdoğan frecuentemente describe a Turquía como rodeada de enemigos, lo que ayuda a consolidar el apoyo interno hacia sus acciones regionales. Sin embargo, esta postura tiene un costo. El creciente distanciamiento de Turquía respecto a los valores occidentales, combinado con sus acciones unilaterales, genera tensiones con aliados de la OTAN y de la Unión Europea. Estas fricciones son especialmente evidentes en temas como derechos humanos, libertad de prensa y el enfoque autoritario de Erdoğan en la política interna. Estas diferencias alimentan el debate sobre si Turquía sigue comprometida con Occidente o si busca trazar un camino completamente independiente. A lo largo de este video, exploramos cómo Turquía, un país con un papel central en la OTAN, es también un actor geopolítico profundamente complejo, que equilibra intereses regionales y globales mientras desafía tanto a aliados como a rivales. Ya sea en las tensiones con Grecia y Chipre, en los acuerdos energéticos en el Mediterráneo, en sus relaciones ambiguas con Rusia y Ucrania, o en su histórica lucha con la cuestión kurda. Turquía demuestra su capacidad para posicionarse como una potencia independiente y estratégica. Lo que hace a Turquía tan fascinante no es solo su presente, sino también su pasado. Durante siglos, su territorio fue el corazón de imperios que moldearon el mundo. Desde Bizancio, pasando por el esplendor del Imperio Otomano, hasta la moderna República de Turquía liderada por Mustafa Kemal Atatürk, este rincón del mundo ha sido un eje central para civilizaciones, culturas y conflictos globales. Hoy, bajo el liderazgo de Erdoğan, Turquía parece retomar ese papel histórico, buscando una influencia que recuerda los tiempos en que Estambul, o Constantinopla, era el centro del mundo. Sin embargo, esa ambición también genera desafíos, colocando al país en una posición ambigua, a veces como un aliado esencial, otras como una fuerza que desafía el equilibrio global. Y aquí surge la gran pregunta: ¿podrá Turquía recuperar su posición de protagonismo global sin romper con los aliados históricos que ayudaron a moldear su presente? ¿O estamos presenciando el surgimiento de un nuevo capítulo en el que Ankara rechaza los límites del pasado y se consolida como una potencia autónoma e impredecible? El futuro de Turquía está en movimiento, como lo ha estado su historia. Y lo que ocurra en el corazón de este país, que alguna vez fue el centro del mundo, seguirá resonando durante décadas en el escenario global.